Bueno, muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a iniciar no más mente porque no se han conectado más personas. ¿Listo? Mi nombre es Jennifer Jauregui. Yo voy a dar el tema lo que es la inteligencia emocional. Voy a compartirles las diapositivas para que puedan ver, ¿ya? Me avisan si están viendo, por favor. Sí, sí se ve. Sí. Ya, perfecto. Ya. Aquí está la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y agudeza de las emociones como una fuente de energía humana, información o influencia, ¿sí? Dentro de la inteligencia emocional tenemos varios subtemas, como es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal hace referencia a la conciencia que tiene un individuo sobre sus propias capacidades y limitaciones. Dentro de esta inteligencia intrapersonal, también tenemos lo que es la capacidad de conocerse, entenderse a sí mismo y organizar o dirigir su propia vida. También implica lo que es la autodisciplina, autocomprensión y el autoestima. También podemos conocer sus propias ideas, metas, sentimientos, respuestas y hasta las propias emociones. El ejemplo podemos dar como la inteligencia es la Dalai Lama, como, bueno, como bien se lo conoce, es del religioso tibetano, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia nos da la capacidad para ver más allá, para percibir lo que otras personas no ven, por lo que puede pasar cada uno de los individuos. No sé si les ha pasado eso, pero aquí les doy un claro ejemplo. Podemos poner los emprendedores líderes empresariales y otros individuos que consiguen inspirar a un conjunto de trabajadores para llevar a cabo una labor organizacional o conjunto, ¿sí? Siempre en un grupo va a haber alguien que lidere al grupo total o alguien que sepa llevar las riendas de ese grupo, ¿sí? Aquí está lo que es la inteligencia de adaptabilidad. Esto implica flexibilidad, curiosidad, coraje, resistencia y habilidades para resolver problemas. Mide la memoria, el pensamiento analítico y la capacidad matemática. Era una de las mejores formas de predecir nuestras perspectivas de trabajo futuras. Siempre nosotros en un trabajo o hasta en la propia casa, nosotros siempre tenemos que adaptarnos a un horario, porque tenemos que también saber conllevar las otras actividades que nos tienen, bueno, que tenemos aparte del trabajo o los quehaceres de la casa, los hijos, así. Dentro de esta adaptación, es una función básica del ser humano. También es la forma en la que emplea una nueva información a raíz de lo que ya conoce. Es el proceso por el cual las acciones del organismo se relacionan in- integen- integralmente con el medio de las que nos rodea. Aquí está la inteligencia de manejo del estrés. Muchos nos ha pasado lo que es cómo nosotros tener una tolerancia ante el trabajo. Entonces, aquí la tolerancia al estrés es desarrollar la capacidad de enfrentar eventos estresantes y emociones fuertes, sin derrumbarte y enfrentar de forma positiva siempre. ¿Por qué? Porque si tú llevas, o bueno, coges el estrés de manera negativa, te va a afectar. Te puedes enfermar. Pueden apagar los micrófonos, por favor. ¿Quién tiene prendido el micrófono? Felipe. Ya, perfecto. Eso le estaba diciendo, que si nosotros tenemos la tolerancia para poder enfrentar el estrés de una manera positiva, podemos evitar lo que son enfermedades, podemos evitar lo que es una parálisis o hasta dolor de cabeza, etcétera. El control de impulsos, que resistas o retardes un impulso controlado, las emociones para conseguir un objetivo posterior o de mayor interés. Aquí tenemos también lo que es la inteligencia del estado de ánimo y la motivación.
Ese es un punto demasiado importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros siempre tiene que caber lo que es el optimismo, que mantengamos una actitud positiva ante las adversidades y siempre miremos el lado bueno de la vida, de las cosas, siempre teniendo en cuenta que es tener a la familia viva o a sus seres queridos al lado. Entonces, eso siempre ustedes tienen que motivarles para que no se dejen llevar por, como les dije en el anterior tema, por el estrés o porque no les fue bien en el trabajo, porque les hablaron o porque hasta les bajaron el sueldo. La felicidad, ese también es un punto muy importante, porque siempre nosotros tenemos que disfrutar y sentirnos satisfechos con la vida, día a día, disfrutar de nosotros mismos y del resto. Tenemos que divertirnos y expresar siempre los sentimientos positivos. Los negativos dejarlos a un lado, ya que eso es lo que a nosotros mismos no nos daña, ¿no? Aquí tenemos también lo que es la aplicación de la inteligencia emocional. Acá les voy a dar 4 puntos clave. Analizarse uno mismo para saber qué cosas pueden hacer, reaccionar emocionalmente y de qué manera puede tratar de mejorar y cambiar esas reacciones. Aprender a escuchar, que no es lo mismo que oír. Hay que saber escuchar cuando un compañero plantea un problema y si dudas, siempre hay que preguntar para poder aclarar. Porque siempre ha pasado eso de que uno se deja llevar por malos comentarios o por chismes o hasta por una mala información y por no preguntar cometemos un error y juzgamos o no hacemos bien el trabajo. Saber interpretar el lenguaje corporal de los demás. No siempre las palabras coinciden con lo que dice el cuerpo, las miradas o los gestos, porque no siempre el cuerpo reacciona de la misma manera que otros. Por ejemplo, un enojo a otros puede darles dolor de cabeza o se les puede adormecer el cuerpo o así, y eso que solo es por un enojo. Saber qué cosas te causa el estrés te servirá siempre para evitar esas emociones repentinas que pueden frustrar tu día de trabajo o tu día a día. Siempre nosotros tenemos que mantener la calma ante un problema o ante una circunstancia negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros le prestamos mucha atención a eso, en el trabajo no nos va a ir bien o en el estudio o vamos a pensar solo en ese problema y lamentablemente todo te va a salir mal. ¿Cómo aplicar bien la inteligencia emocional en nuestro trabajo? Este de aquí también es una clave muy importante, sobre todo, bueno, para nosotros que trabajamos, tenemos que tener en cuenta que hay que saber contener las emociones en el trabajo. Debe estar por encima de las emociones la racionalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros, como les expliqué, vamos con un problema al trabajo o vamos con alguna otra idea de, no sé, qué sé yo, se enojaron con su marido o mujer y por eso se van enojados al trabajo, hacen malas cosas, son llamados la atención, ¿por qué? Por el jefe, por no hacer bien el trabajo y así. Si tú no puedes corregir tus actitudes erróneas frente al trabajo, acuda a un profesional, porque las actitudes o acciones que tú tengas dentro de una organización te va a afectar siempre por no, bueno, por no concentrarte, ¿no? Por no tener siempre en cuenta lo que es el trabajo y la vida personal son un punto muy diferente y eso tienes que saber conllevarlo siempre de distinta manera. Hace falta un trabajo constante para lograr un buen manejo de las emociones. Para sacar el estrés hay que practicar alguna actividad física o de meditación que te ayude a evadir emociones negativas. Eso sí es verdad. Nosotros, para poder combatir el estrés dentro del trabajo o dentro de la propia casa, nosotros tenemos, bueno, a algunos les ha funcionado, ¿no? Que cuando uno está estresado o está enojado, coge, sale a caminar solo o va a la terraza o bueno, hasta algunos cogen hasta la propia almohada y gritan para desahogarse. Siempre es bueno sacar la ira o tratar de meditar o hablarte hasta a ti mismo sola, porque eso también es como que te ayuda mucho a desahogarte. Eso siempre tienen que tener muy en cuenta dentro de una organización, porque el estrés es un punto muy clave en donde afecta tanto emocional como profesionalmente. El estrés es
como quien dice, el punto siempre negativo dentro de una persona, porque eso es lo que siempre va a influir, tanto negativo como positivo. Como les digo, a veces tenemos nosotros que saber cómo poder enfrentar lo que es el estrés y en cambio algunos no lo pueden manejar. Entonces se dejan llevar por el enojo o por las cosas negativas que a veces le dice la gente o porque hasta le dice que la mujer le engañó y así. Entonces se dejan llevar mucho por los cuentos y no averiguan. No, no son capaces de coger y preguntar, sino ya de una. Juzgan, juzgan y juzgan. Entonces, esa es una manera muy negativa, en donde tampoco no te deja concentrar ni en el trabajo, te hace pelear con tu pareja. Entonces, muchas de esos puntos tienen que tener muy en cuenta para que puedan, eh, para que puedan sobrevivir, ¿no? Bueno, no sobrevivir, sobrellevar, para que puedan sobrellevar cada uno de estos puntos. Como una conclusión tengo, la inteligencia emocional radica en controlar las emociones y saber la causa que genera los diferentes sentimientos como la ansiedad, la ira, la tristeza, entre otros, así como asumir las consecuencias de nuestras decisiones y actuaciones, con la finalidad de buscar una solución y mejorar de esta manera las relaciones sociales. Dentro de esta conclusión, puedo añadir que la inteligencia emocional es una base fundamental para cada uno de nosotros, ya que dentro de esas 2 palabras, tiene muchos temas en los cuales nos va a ayudar bastante, como les digo, a sobrellevar dentro de nuestro trabajo, con nuestra familia, hasta con nosotros mismos, para podernos sentir de una mejor manera, para poder, sobrevivir nuestra vida, poder, congeniar mejor con nuestras familias, poder tener una mejor comunicación entre cada uno de nuestros miembros que tenemos al lado. Como recomendación, no dejar que las emociones lo dominen, no es lo mismo que no demostrarlas. Eso sí es verdad. A veces las emociones de nosotros dejamos que la ira, la tristeza, la agobiación, no nos dominen hasta llegar al punto de coger y, qué sé yo, cuando estamos enojados, le tratamos mal a la persona equivocada. Cuando estamos tristes, igual, le tratamos mal a la persona equivocada. ¿Por qué? Porque cuando uno está triste quiere estar solo o quiere estar con la persona que en verdad lo necesita, pero hay veces en que tú estás con alguien o sea, estás tú con alguien y no congenias con esa persona. Entonces, ¿qué haces? ¿Le tratas mal? O le dices: "No quiero hablar del tema contigo", o "No, déjame solo". Entonces, eso también es un punto que nosotros tenemos que dominar bastante las emociones para no equivocarnos con la gente que no lo merece, porque es como cuando a uno le hagan lo mismo. Cogen y tú te acercas a una persona a aconsejarle o a abrazarla por algún X tema que le pasó y te trate mal. Entonces, nosotros nos vamos a sentir mal, ¿por qué? Porque no es nuestra culpa, o a veces nosotros lo hacemos con una buena voluntad y nos tratan súper mal y es como que a nosotros nos bajan el autoestima, o nos bajan como que esa ganas de ayudar, o esas ganas de consolarle, y así. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que dentro de la inteligencia emocional, siempre tenemos que dominar las emociones de uno mismo em, para no afectar al resto. Debe explicar lo que siente y expresa su opinión. Sin embargo, se debe exponer su forma de pensar de una manera racional y equilibrada. Nosotros siempre tenemos que expresar tanto, como les dije, lo que estamos enojados, tristes, agobiados. Tenemos que hablar, expresar. Si no quieren hablarlo con su marido, o su esposa, o sus hijos, háblenlo con una persona profesional, como lo dije anteriormente también. Si tú tienes un problema en controlarte, tienes que tratar ese problema, porque vas a seguir afectando al resto de personas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar, hacerle sentir mal al resto por pensar que nos hacemos sentir bien a uno mismo, o por pensar que estamos haciendo bien, ¿me entienden? Entonces, nosotros tenemos siempre que dejar lo que es, los malos momentos, buenos momentos y peores momentos, y aceptar la ayuda de los demás. Siempre y cuando esas personas que te vengan a ayudar tengan las mejores intenciones, porque
ya han visto que hay personas que ustedes mismos se han de dar cuenta, que al momento de aconsejarte o hablarte, te dicen cosas tan incoherentes o cosas que no van al tema, entonces no sirve, o sea, no va con lo que te está pasando. Entonces, eso tú también tienes que tener en cuenta para que le digas, qué sé yo, o veas tú mismo con qué persona puedes hablar ese tema, pero sin afectar al resto con tus acciones. Lo mismo ocurre con las emociones más íntimas. Como les dije, uno tiene secretos demasiado privados. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros queremos confiarlo con gente que en verdad nosotros creemos que podemos confiar o creemos que en verdad lo merece. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo confío bastante en lo que es en mi mamá. Entonces, yo cualquier problema, mi mamá. ¿Por qué? Porque yo sé que ella no me va a aconsejar mal, yo sé que ella no me va a decir cosas tan incoherentes, a excepción de una persona X. Tú no sabes qué pensamientos o qué acciones esa persona bueno, puede decirte ante lo que te esté pasando a ti. Entonces, eso también tenemos que tener bastante en cuenta que siempre tenemos que hablar los temas más íntimos con las personas correctas, porque si hablamos con las personas equivocadas, primero dices tus cosas íntimas y esa persona, si no es boquisuelta, va y lo dice a todo mundo o coge y te aconseja mal y tú por hacerle caso o bueno, porque piensas que te va a hacer sentir bien, lo haces y después te sientes mal porque hiciste cosas mal. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Siempre tenemos que abrirnos ante gente que en verdad lo merezca. Hable de sus sentimientos en la relación y exprese el efecto, amor e incluso la carencia de este. Cuando uno tiene problemas con su pareja, siempre es bueno hablar entre los dos. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, tu marido te hizo sentir mal y tú por quedarte callada o por no hacer otra pelea más, no dices nada, ¿qué pasa? Entonces, bueno, tu marido piensa que él está haciendo bien lo que te dijo o las acciones de él también están siendo bien. ¿Por qué? Porque tú no dices lo que se está equivocando o no dices lo que te hace sentir mal o no hablas simplemente. Entonces, eso tampoco está bien porque se supone que la relación es de dos y si los dos no se sienten bien, tienen que hablarlo, tienen que congeniar, tienen que expresarse para que esa relación fluya, tanto sentimentalmente como familiar. También puede ser una relación de pelea entre mamá e hija o papá e hijo, puede ser una pelea entre hermanos, o sea, pueden ser diferentes peleas. Entonces, uno siempre tiene que hablar sobre los sentimientos, sobre cómo te sientes, porque así tú puedes, una, expresarte, dos, saber, bueno, hacerle saber a esa persona cómo te sientes. Tres, hacerle saber a esa persona cómo no te gusta o bueno, qué no te gusta que te haga, o qué no te gusta que te diga. Entonces, la otra persona, ¿qué va a hacer? Va a oírte, va a entender y va a cambiar, pero siempre y cuando ustedes hablen, ustedes congenien y sobre todo se expresen. Porque como les digo, si se quedan callados o no hablan, simplemente la otra persona va a pensar que está haciendo bien y va a seguir cometiendo los mismos errores tras error y tras error. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que una inteligencia emocional es tan apta o tan capaz de sobrellevar temas tan delicados dentro de nosotros y así poder nosotros expresarnos o sacar la ira, la tristeza, la agobiación. Como les dije, cuando tú estás con el estrés o estás como que agobiada, tensa, lo más recomendable es caminar, respirar, hacer ejercicio, hasta como les dije, coger una almohada y gritar, soltar toda tu ira para que de esa manera tú te puedas sentir mejor y hasta puedas coger y pensar las cosas con cabeza fría, porque hay veces que cuando tú estás enojado o tú estás triste, agobiado, piensas que de una, o sea, se te mete cosas en la cabeza y tú dices, no, eso está bien, entonces eso lo voy a hacer. Y al rato que tú ya lo haces y al día siguiente con cabeza más fría, ¿qué pasa? Te das cuenta que no hiciste bien, que te equivocaste y te arrepientes. Entonces, no, eso es lo que uno siempre tiene que analizar, siempre tiene que saber cómo sobrellevar cada uno de los temas o bueno, cada una de las emociones que nuestro cuerpo adquiere.
Siempre tenemos que tener mucho en cuenta eso. Em, Eso es todo de mi parte de este tema, la inteligencia emocional. Espero que les haya gustado mucho, espero que todo haya estado entendido. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, escríbalo por chat y muchísimas gracias por su atención. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.